Centro Europa, año 6000 a.C. Dira atraviesa la cortina que delimita su poblado en busca de un ejemplar único, una criatura formidable. Lo más parecido a una montaña en movimiento. Siglo XXI, Mongolia, Campis. ¿Se pronuncia así? Buena pregunta. Es complicado. Sí. Lo he estado escuchando en distintos, porque he visto algunos vídeos y he intentado hablar con gente que ha trabajado, ojalá pudiese viajar, pero no llegué a viajar a Mongolia, pero sí que tienen una pronunciación un poco extraña. Sí. Bueno, lo dejamos ahí. Kumbis. Kumbis es un perdedor azotado por la adversidad, el infortunio, que quiere cambiar su suerte y la de su familia, emprendiendo un viaje en busca de los colmillos de mamut, que pues supuestamente están bajo el hielo. La parte blanda de la montaña es la última publicación de Alex Prada, de editorial Seix Barral. Alex, bienvenido al programa de Rosa Pasapágina. Muchas gracias, encantado, la verdad que es un placer charlar aquí con vosotros. Pues es un gustazo, estamos, aunque los oyentes no lo ven, estamos en la Biblioteca del Retiro, que es un lugar yo creo que de lujo. Tenemos unos ventanales tremendos, sí, con lo cual podemos ver el espacio, los árboles y aquí recogiditos en este despacho. Sí, yo que vivo muy cerca, vengo mucho por aquí, la verdad que es un lujo poder sentarte aquí un rato a leer cuando tienes tiempo. Ya lo creo. Vengo aquí, sí. Dira quiere comprobar qué hay al otro lado. Yo te digo, hueso, colmillo, montaña que se mueve. El hombre que piaba, un camino largo, duro, quizás infinito, quizás inútil. ¿Qué hay detrás de la cortina? Fíjate que cuando se me ocurrió esta idea, esta aventura, este viaje, estas dos historias que se van encontrando, tuve claro que tenía que haber dos personajes que iban con distintas motivaciones, ¿no? Uh-huh. Y Dira va con una motivación casi protocientífica. Ella se hace alguna alusión al principio, cuando está en su poblado, que todo el tiempo se está haciendo preguntas, ¿no? Cuando sale con una partida de caza, ve al horizonte y dice, en vez de seguir el camino que va a seguir su grupo, dice, ¿y si tiro para el otro lado? ¿Y si sigo adelante? ¿Y si voy caminando? Y ella vive en un poblado como muy, muy concreto, que vive de la caza, de la pesca, que está muy bien ubicado en un sitio y que tampoco necesita moverse más allá de sus límites, pero ella sí que lo necesita, ¿no? Y hay como una especie de cortina al fondo que aparece al principio como muy difusa la idea y que poco a poco se va concretando en el libro y que es un poco así para ella también. Ella ve como un decorado al fondo, con una montaña gigante, con un cielo que casi es todo vertical en vez de un horizonte, y ella lo ve como que el resto de su cultura le está robando ese viaje, ¿no? Y ella quiere hacerlo. Y cuando encuentra esa leyenda que le cuentan, que ya había mamuts o que había ese tipo de animales tan soberbios en su entorno y que ya no existen, pues ella se hace esa pregunta, ¿no? ¿Y si voy a ver alguno? ¿Y si ya queda uno solo? Ella incluso tiene cierta sensación de miedo. ¿Y si ya no lo voy a ver? ¿No? Eso a nosotros nos puede pasar, es decir, joder, que a lo mejor ya no tenemos la posibilidad de ver un animal que se va a extinguir nunca más. Y esa sensación de querer tener esa experiencia, ¿no? Como has dicho, son dos personajes que viajan en un tiempo diferente, hay una distancia brutal y los intereses en principio son distintos. Como tal, digamos, va a ir la entrevista y te pregunto, ¿a qué huele el colmillo de un mamut? Y no me refiero al hueso que sale, que aflora después del deshielo. El inicio del libro intenta trabajar un poco eso, esas sensaciones. Cuando pensé cómo quería que empezara la novela, me acordé de una... Yo soy muy cinematográfico y uso mucho... Estoy todo el tiempo cuando escribo con un montón de imágenes, de fotos. Voy escribiendo y durante ese tiempo tengo alrededor, voy recopilando fotos. Y una de las cosas que más me impactó y que más tuve en mente fue los primeros casi 30 minutos duran de Pozos de Ambición, de Paul Thomas Anderson, la película en la cual Daniel Day-Lewis está trabajando en un pozo, él solo, en medio de la nada, intentando encontrar petróleo. Y pensé que el personaje mongol, Kurbin, vamos a decirlo así, creo yo, tiene esa guerra, ¿no? Y en esa guerra él está cavando y con la intuición de que va a encontrar por fin ese colmillo y va oliendo todas esas cosas que van saliendo a la tierra, los moluscos rotos, y en ese
en esa capa de estratos que hay, en ese desnivel de estratos que hay de un sitio a otro, hay todos esos olores. Y eso creo que es una de las cosas más importantes del libro, ¿no? Cuántos estratos hay debajo de nosotros y cuánto está vivo y muerto a la vez, ¿no? Cuánto lo inerte se convierte en algo que vuelve hacia arriba, que aflora, y cuánto lo vivo se está convirtiendo hacia abajo, ¿no? Y todos esos olores están ahí, ¿no? Y intento expresarlo, ¿no? Y que el lector los vaya sintiendo. Igual que siente el sudor o el olor del petróleo, de la tierra en esa escena que te cuento. Has hablado de olores, así que enlazo con una pregunta que no sé, creo que es una de las partes del libro que más me ha emocionado, y es la necesidad que tiene Dira de saber por qué percibe, por qué tiene sentidos, el sentido de la vista. Por ejemplo, ella observa y trata de saber por qué ese pájaro, por ejemplo, vuela, ¿no? Y quiere físicamente tantearse el ojo para saber qué hay dentro. Otra de las cosas es, por ejemplo, dice por qué huele la lluvia, pero más que preguntarse por qué huele la lluvia es por qué percibe ella ese olor y a qué huele. No sé, es una parte fabulosa. Sí, me alegro porque es verdad que, bueno, yo trabajo con la ciencia, yo trabajo con la anatomía todo el tiempo y sin duda tengo ese remanente de vocabulario, de conceptos y claro, el trabajo con Dira, que es una mujer prehistórica, que es una mujer que ha dado ese paso adelante con los hombres y que va a las partidas de caza mayor, no solamente se queda en la recolección o en la caza menor, como parece que recientemente además ha habido ciertos estudios que hablaban de que ya iban mujeres también con hombres a cazar, pues ella, que tiene que tener ese conocimiento para sobrevivir simplemente, para detectar qué viene por detrás, qué viene por un lado, qué viene por otro, las distintas sombras, los colores, no solamente lo hace de una manera útil, sino que tiene esa capacidad de ciertas personas de preguntarse todo el trayecto completo, ¿no? Todo el esqueleto que forma parte de una sensación, de un olor, de una visión concreta, de unas luces que se mueven junto a sombras. Y al final ella tiene ese espíritu que será probablemente innato, quién sabe de dónde, de la pregunta, ¿no? Y se pregunta, vale, esto es azul y ahora se torna gris, pero ¿por qué? ¿Dónde lo entiendo yo, no? Exacto. Y claro, imagínate una mujer en esa época que absolutamente sabía de que a lo mejor rompían algún cráneo, veían la estructura de un cerebro, de un reno, pues a lo mejor sí que podían saber algo de anatomía accidental, pero todas esas vías que afortunadamente nosotros conocemos y que yo he estudiado en la facultad, me parecían tan admirables que traslado esa admiración protocientífica a ella, ¿no? Y la he usado como ingrediente para conformar el personaje, sí. Ella sufre un ataque de la naturaleza, porque en realidad es una lucha contra la naturaleza de ambos personajes. Pero en este caso ella sufre un primer ataque y se plantea la posibilidad de destruirlo para evitar que alguien más lo sufra. Pero su decisión es advertir a ese otro para que sepa lo que hay ahí. Sí, es uno de mis capítulos preferidos. Creo. Cuando lo terminé dije, ¡ay, qué bien! Me encanta. me has quedado tal y como quería. Ella sufre ese ataque que de repente le ataca un avispero y empieza, cuando se da cuenta está rodeada de avispas y le han picado por todas partes y tiene que meter en un río y está hinchada de picadura. Y se da cuenta que ha sido un fallo de un mal pie, que ha dado un mal pie y de repente se ha encontrado con el panal y tiene ese ejercicio de hacer camino. A mí me interesaba mucho contar eso también en el libro, cómo los caminos se van abriendo, cómo las rutas de comercio, incluso la guerra y todos los avatares de los seres humanos han creado los caminos que tenemos ahora. La A6 para ir a La Coruña viene de algún sitio, viene de algún sendero que han hecho las cabras y que usó un señor que quería ir a un sitio concreto, a una montaña, y todo eso me parece algo muy, muy fascinante, ¿no? Y Dira no solamente va creando caminos o va encontrando algunos caminos que ya están hechos, sino que quiere ayudar al que vaya a venir después. Ella piensa, oye, si va a venir otro y aquí hay un avispero, yo no soy lo suficientemente importante como para romperlo, pero sí para crear el concepto de la advertencia, es decir, oye, ten cuidado porque aquí te pueden picar unas avispas, tira por detrás. Eso es. Darle las gracias a una montaña, a un montón de piedras o culparla, prenderle fuego al lobo, a ese mojón de rocas, madera y telas, causante de tantas desgracias de las suyas.
Sí, el otro personaje que yo cuando empecé a escribir el libro quería hacer dos hombres diametralmente opuestos. Después pensé que tenía que haber una mujer. Después el personaje que viaja por el puro interés, me quería hacerlo malvado, pero me salen muy mal los personajes malvados. Ojalá pudiera hacer personajes tipo Cormac McCarthy. Tienes que ver películas de malvados. Sí, no, yo leo mucho a Cormac McCarthy y digo, ¿cómo es capaz de crear estas cosas tan siniestras? Y después cuando voy escribiendo los personajes se me van ablandando. Y al final Kurbis no es el personaje mongol actual no es tan malvado como yo quería. Pero sí que fui relacionándome con él de alguna manera y también di ese reverso de esa persona que viaja por un puro interés comercial, incluso furtivo, pero que al final también tiene su porqué y entendemos a ese supuesto villano, ¿no? Si Dira viaja para responder a sus preguntas, Kurbis viaja porque necesita que su vida tenga algún sentido, incluso económico, que resuelva todos los problemas que tiene, ¿no? Y en ese sentido, incluso al principio, el personaje Kurbis significa, yo usé Mongolia por varios motivos y entre ellos porque los nombres tienen un significado muy potente, ¿no? Y el Kurbis es un nombre que hace alusión a aquel que no es un hombre, pero lo hacen como para evitar que vengan los malos espíritus hacia ellos. Entonces él vive un poco eso, ¿no? Vive esa mundo paria que va sufriendo durante todo el libro. Y cuando se encuentra con el obo, que es una especie de monumento mojón que van teniendo por distintos sitios en los caminos en Mongolia, pues él se piensa qué es la suerte, ¿no? Porque teóricamente cuando llegas a un sitio como este, a estos altares, pues dejas una prenda, como hacemos en todas las culturas, dejas algo y le pides, ¿no? Decir, ayúdame, virgencita, por favor, ayúdame, Virgen de Rocío, a llegar al final, al monte. Pues esto es igual. Y él va con rabia, ¿no? Diciendo, si no me ha ayudado nadie, ¿por qué me va a ayudar este trozo de tela? Y se plantea eso. A lo mejor lo que hay que hacer es meterle fuego porque estas cosas no funcionan. No sirve para nada. Sí. Hablamos de personajes. Burr, el chofer, que le acompaña un trayecto. Sí. Háblame un poquito de él. Bueno, Boone existe en la realidad. Yo me topé en un viaje a Tailandia, me topé con ese personaje y era un tipo muy peliculero. De hecho, cuando estábamos afinando el texto con los editores, me decían, a lo mejor este tiene que ser menos peliculero, menos chisposo, menos caricatura, ¿no? Pero es que era así, es que era una caricatura humana. Y cuando pensé en cómo iba a viajar el paria mongol hacia su destino final, pensé cómo iban a ser de las distintas etapas y me apetecía mucho que hubiese un viaje en coche, aunque fuese corto. Al final no es tan corto, pero sí que es como muy jugoso, ¿no? Sí. Y ese chofer quería hacerlo, como yo tuve la vivencia de tener una persona así, que era un personaje como muy hecho a lo que ya está haciendo, como casi formando parte del paisaje, ¿no? Y con esa vivencia de llevar y traer gente de todo tipo, como un BlaBlaCar. Exacto, justamente. Sí, además que la vivencia, últimamente, que muchos amigos me cuentan distintas historias de BlaBlaCar, digo, es justo así, ¿no? Toda la gente que entra y sale, ¿no? Sí. Alex, ¿la guerra viene sola y la paz hubo que crearla? Sí, el libro juega todo el tiempo, ¿no? Tú me lo has dicho antes de empezar, con conceptos filosóficos, con cosas que nos tocan directamente al ser humano en nuestras decisiones, en nuestras idas y venidas. Y efectivamente, cuando hay distintas interacciones, tanto en un mundo hostil como el actual, dentro de toda la guerra del capitalismo, de encontrar un modo de vivir, de ir a buscar un marfil que está prohibido de manera furtiva, toda esa guerra de ese personaje, Dira también la vive con la incertidumbre, con que va a llegar a un sitio a 800 kilómetros de su casa y quién sabe a qué se van a dedicar esa cultura, ¿no? Porque no tiene ningún asidero y al final tiene que haber un lenguaje para decir, oye, espera, que vengo en son de paz, que no vengo a hacerte daño, que no vengo a robarte lo tuyo, que vengo solo a preguntar. Y ese lenguaje de la paz o de la concordia o de entendernos, como que necesita sus ademanes. Pero la guerra puedes hacerla inmediatamente. Quiero decir, el ataque es muy sencillo. Lo difícil es que creemos eso, ¿no? Que haya ese acuerdo tácito, es decir,
dame la mano que vengo simplemente a pasar simplemente por tus dominios sin hacer ningún daño. Pasar, no solamente subir la montaña, por el hecho de ver esa altura, por ver lo que hay detrás, sino superarla y dejarla atrás. Sí, Dira incluso se lo reprocha, ¿no? A su gurú, a su amigo que le enseña los conceptos de una manera muy teórica, ella los lleva a la práctica. Y ella, cuando pasa al otro lado de la montaña, de la cortina, ella casi tiene ese reproche de decir, pero ¿por qué no me contasteis que había más mundo? ¿Por qué me cortasteis un poco las alas? ¿O por qué me enseñasteis a que con lo que tenía era suficiente? Y mirad lo que hay aquí, ¿no? Y ella hace esa guerra y ese paso al siguiente nivel, ¿no? Y lo hace de una manera muy alegre, pero también un poco con resquemor, ¿no? Como decir, he tenido que venir aquí para yo entender que hay un mundo más allá del que conocía, del que me han contado de pequeña. ¿La luna la inventaron los niños? Pues es que yo lo viví, es que me ha parecido tan potente la vivencia que he tenido con mis hijos, de cómo había una conexión en la primera o segunda palabra que decía, los dos que tengo, la palabra luna es muy inmediata, no sé por qué. Y el arrobamiento que tienen con ese, claro, es verdad que uno se asoma a un cielo y ve ese punto de luz, si lo pensamos 3 segundos, decir, pero qué invento más loco es este, ¿no? Qué maravilla que de repente, y que se vaya, y que vuelva, y que de repente no esté, que crezca tanto, que se vuelva naranja. La verdad que ese sorprenderse de los niños prehistóricos sigue existiendo en el día de hoy y me salió por ahí, ¿no? Decir, es que parece como si lo hubiesen inventado ellos, ¿no? Solamente el concepto, sino también la palabra. Por eso digo, esta la voy a preguntar. Sí, le tengo mucho cariño a ese capítulo, sí. Una sola cerilla podría acabar con el poblado, el arrabal, el infierno, el barrio de los mineros. Sí, de ahí salió un poco la historia. Cuando se me ocurrió, estaba en un viaje en las antípodas en Nueva Zelanda y de repente estaba en un bar, en un pueblecillo en medio de la nada, también con esa distancia que te da estar tan lejos de tu casa, y cogí al azar una revista de National Geographic y venía un artículo de los cazadores furtivos de marfil en el permafrost ruso. Y entonces venían unas fotos tan potentes de ese poblado donde vivían, donde comían, donde paraban y de ahí salían hacia las playas a buscar en los colmillos, que esa estética tan potente de esas fotos tan maravillosas que había de esos poblados la quise trasladar a esos capítulos, ¿no? que están casi al final cuando Kurbis llega a ese poblado de mineros del marfil. Sí, de esa explotación de recursos naturales, porque es verdad que también es uno de los temas es eso precisamente, ¿no? La forma que tenemos de expoliarlo todo, ¿no? Sobre todo cuando huele a dinero. Es impresionante las imágenes que hay de toda la gente que está sacando marfil de mamut en toda la zona en esta zona donde el libro ocurre hay mucho menos, pero en las zonas más al este de casi pegados con Alaska y toda esa zona de rusa, hay verdaderas industrias y están avasallando las montañas y las playas buscando un marfil que después entra en el mercado negro de distintas formas. Sí, además lo cuentas muy bien porque si te paras a pensarlo, la verdad es que no hace falta con demasiado detenimiento porque es algo tangible, algo tan fácil como tener un pequeño colmillo elaborado destruyendo la parte enorme de ese colmillo, más todo lo que trae consigo haberlo podido extraer, lo que hablamos de los mineros, la esclavitud que muchas veces con la que trabajan, para tener una pequeña pieza de un valor supuestamente incalculable que posiblemente lo guardes en un cajón. O sea, es que es tan sencillo como eso. Sí, es muy destructivo, ¿no? Y es totalmente absurdo. Cuando leí ese artículo y después veía las cosas que fabricaban con ese marfil, era como, bueno, la verdad que tanto esfuerzo, para esto, ¿no? Para llegar a algo que es simplemente un adorno que efectivamente lo único que hace es coger polvo, ¿no? No sé, es una sensación que se me va de las manos, ¿no? De por qué hemos creado todo ese círculo vicioso que no lleva hacia nada. Hay un personaje que, a diferencia de todo lo que le rodea, él siempre permanece.
Milutin. Ujú. Además, describes una escena... Yo creo que no estamos destripando nada, estamos dando pinceladas. Sí. Y yo creo que incluso, como hemos hablado al principio, intentando perder un poco al lector para que haga el camino. Eso es, dejándole unas pistas para que haga el camino y lo vaya recogiendo todo. Eso es, pistas y entrenamiento, como te decía, fuera de micrófono. Hay que ir calentando motores para entrar en el libro. Y luego, una vez que entras, no te vas a salir en ningún momento. Qué bueno. Hablas de... No hay un espacio vacío en su casa. Uh-huh. Pero todo lo que hay tiene un significado. No está ahí y pasa desapercibido. Como hablas, por ejemplo, de las fotografías, de los recuerdos. Detrás de cada fotografía hay una vida, igual que en la nuestra actualmente. Pero es verdad que quizás también estés hablando de esa acumulación de cosas que no sirven para nada, a fin de cuentas. Sí, una vez más, ese personaje que es el que recibe a Kurbis en el poblado donde va a encontrar el marfil, mi idea inicial era que fuese una persona que explotara a la gente. Y de repente me fue saliendo un personaje casi amistoso. Lo que decías antes, otra vez, te salen malos. No me salen los malos, la verdad, que lo tengo que seguir intentando. Y al final me salió como ese alcalde casi, ¿no? Que permanece, como bien dices, y la gente va y viene con sus negocios y él está ahí todavía y tiene su casa casi como un museo, casi como un centro de interpretación, podría ser, ¿no? Porque tiene los colmillos y tiene las fotografías es una especie entre minero y arqueólogo a la vez, ¿no? Y efectivamente esa acumulación a mí me parecía muy importante. Creo que los objetos van y vienen durante todo el libro. Hay una escena que a lo mejor pasa un poco desapercibida, que puede ser casi anecdótica, pero para mí tenía mucho sentido, que es cuando Kurbin está en el cementerio de barcos, da un paseo aleatorio por dentro de los barcos abandonados y se encuentra una dentadura postiza de alguien que estuvo allí. Eso me parece muy importante. Esa cosa, ese ítem que te encuentras de alguien que estuvo allí y que es un vestigio de un paso y que tú puedes hacer una historia o mil de eso, me parece muy importante en el libro, ¿no? Esa parte blanda que está dentro de la montaña y que está dentro de la tierra y de todas las cosas, ¿no? Y Milutin tiene todo eso por su casa, de tantos y tantos años, tanta gente que va y viene por allí. Otra pista para el lector. ¿Cómo funcionan los relojes allí en un país con tanta casa vacía? ¿Te refieres al principio? Me refiero precisamente al siglo XXI, a la civilización. Es el opuesto precisamente a Milutin. Todo lo que tiene un sentido. Y él le pregunta al personaje, si tú no tienes nada, todo lo que tú tienes no sirve para nada. Porque yo me pregunto, ¿cómo funcionan los relojes allí en un país, en una casa vacía? No sirve para nada una hora en la que no vive nadie. Sí, eso tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Tiene su parte buena de decir, ese vacío a veces nos da como mucho más la realidad. Parece una paradoja, pero ese vacío que hay en países como Mongolia, ¿no? De donde viene el personaje, o esas casas que yo he estudiado tanto, aunque de lejos me da pena no haber, ojalá que en algún momento pueda tener esa experiencia, pero la verdad que ese vacío tiene que aportar mucho, ¿no? Y tiene que crear unas sensaciones muy, muy diferentes a las que vivimos en nuestra civilización, ¿no? Que es un poco lo que intenta Milutin, digamos, dialogar con él. La muerte y formar parte del final, del escenario de la vida, como un camino, una planta, un desecho. A fin de cuentas es el final de todos. Sí, yo siempre he trabajado mucho los ciclos. Yo cuando en la facultad estudié los ciclos distintos, ciclo de Krebs, ciclo de la fotosíntesis, ciclo del carbono, y me di cuenta que todo tenía su muerte y su vida, y que de una cosa salían de las otras, y que había unas bacterias que dentro de la tierra que hacían el nitrógeno útil para las proteínas, y decía, pero esta maquinaria tan loca como es tan maravillosa, ¿no? Y a mí me interesa, en los libros que he hecho antes y en este también está todo eso, ¿no? Toda esa idea de lo que está enterrado al final brota de otra forma, para bien y para mal también, ¿no? Y aquí en algunas partes del libro los cementerios se maltratan, ¿no? O se usan con otro tipo de objetivos, ¿no? Es verdad. Sí. ¿Hacia dónde caminamos nosotros?
en siglo XXI, Siglo ¿quieres XXI, decir? sí. No lo sé, la verdad que a veces tengo miedo, ¿no? Aunque no sé si toda esta destrucción actual, este concepto del antropoceno, ¿no? Que ya es una realidad como siguiente era del planeta, digamos, o de nuestro entorno, no sé si al final va a ser una etapa más, con sus pros, sus contras, sus destrucciones y sus maravillas, o va a ser algo mucho más destructivo. Es verdad que tenemos una capacidad, esa red global nos hace mucho más peligrosos, ¿no? Que podamos influenciar con un botón a 20.000 kilómetros y que todo lo que consumimos aquí se está trasladando de otra forma, en forma de plásticos, en forma de... Y todos esos materiales y todos esos pozos que vamos dejando, a veces pienso, no, es igual que había hace 6.000 millones de años, pero otras veces digo, ojo, es que es tan potente todo lo que estamos creando y todo lo que tenemos entre manos, que igual se nos va de las manos. Yo creo que se nos está yendo. Y igual tenemos que tomar unas decisiones muy tajantes para evitar que finalmente lo destruyamos todo, la verdad. Además, ya para terminar, lo planteas muy bien porque el calentamiento global es algo que está latente. Lo estamos viendo con este otoño de 20 y pico de grados. Y entonces, ese deshielo trae consigo muchas cosas. Ese colmillo de mamut, por ejemplo, ¿no? Y de repente un nuevo negocio, una nueva forma de enriquecerte. Pero si pensamos en la otra lectura, ya que hablo que tu libro es puramente filosofía, al menos desde mi punto de vista, bueno, me gusta eso. Si lo vemos así, ese deshielo está sacando a relucir cosas buenas, muy buenas, que había hace 6.000 años. Creo que esa sería, más que la lectura, el aprendizaje. Y luego ya empezar a caminar. Es difícil usar. Yo hace poco estuve en una charla muy interesante del uso de la inteligencia artificial en la medicina y me di cuenta que en mi cabeza se estaba haciendo una pregunta. Yo creo que es justo de lo que estamos hablando. ¿Esto va a ser útil porque va a ser beneficioso para nosotros como especie o va a ser útil como negocio? Porque al final, detrás de todo eso hay un montón de intereses corporativos de todo tipo que digo, vale, me lo pensaba cuando se vendió ese personaje Steve Jobs, ¿no? Que se hizo biografías y era como un ejemplo, y yo pienso, claro que ha inventado cosas muy útiles, pero ¿cuánto de lo que ha hecho también forma parte de un negocio que nos ha llevado a otras cosas no tan buenas, ¿no? Y ver ese avance, hacia dónde va, hacia qué objetivo está intentando alcanzar, me da mucho que pensar, me plantea muchas dudas, la verdad. Y tenemos claro cómo se harían las cosas bien, porque tenemos claro, dentro de nosotros está esa idea de decir, este es el camino bueno. Eso es, sabemos discernir lo bueno de lo malo. Claro, pero está muy claro. Nos puede la ambición. Pero luego, claro, cuando uno ve, pues estos son 2 billones de euros, Eso es. entonces se lo voy a vender al mundo entero. Exacto. Pues, ya ahí patinamos. Eso es. Alex, pues un placer, la parte blanda de la montaña. Un placer leerte, como te decía, fuera del micrófono, y un gustazo charlar contigo. Un placer estar con vosotros y con lo que queráis. Aquí estoy. Gracias.